hablaremos un poco sobre el hecho, el acto y el negocio jurídico en el derecho. Al respecto, Rolando Tamayo Salmorán nos dice que el derecho debe ser entendido como un orden social justo, sustentado en todo un conjunto de normas jurídicas cuyo fin es la sana convivencia del hombre en sociedad para el logro de la paz y del bienestar. Se entiende así que toda convivencia humana en ámbito social debe darse en un orden equilibrado y equitativo que procura la justicia, la paz y la armonía, por lo que el hombre se ajusta a las normas que él mismo crea y que establece para garantizar sus derechos y formalizar sus deberes con respecto a los demás. En ese sentido, el hombre construye en el lenguaje con el que se comunica y crea conciencia un mundo social al que pertenece el derecho, aplicable en las relaciones en las que está presente la contradicción y lo incompatible de las relaciones. Por eso, tiene presente la dialéctica como un método para resolver lo contradictorio y desde su aplicación edifica momento a momento la realidad. A partir de lo expresado, las instituciones del derecho resultan básicamente de construcciones conceptuales que en su momento y con una función cognitiva le informan a los operadores jurídicos, llámense jueces, abogados e incluso hasta los mismos legos en derecho con respecto al contenido y significado de la norma, a fin de que ellos puedan cumplir la actividad teórica y aplicarla a experiencias concretas tal como lo refiere Morales Herbias en sus obras. Así encontramos que el derecho se deriva de los hechos, que en sí son los eventos o acontecimientos naturales o humanos capaces de despertar interés desde lo legal y producir en consecuencia efectos jurídicos. Estos hechos ocurren en la cotidianidad de la vida social humana y son motivo o causa de conflicto o tensiones y como tales tienen la capacidad de producir consecuencias que le vinculan al derecho en orden de lo que ocurre en esas relaciones. Por efecto, las decisiones que se toman una vez que son resueltos los problemas contribuyen a la modificación de la realidad jurídica. Los hechos son poseedores de cualidad jurídica, se tornan relevantes cuando la adquieren de manera significativa y su importancia aumenta para el derecho y el ordenamiento jurídico, pues están en todo momento en las normas, regulados como hechos jurídicos hipotéticos que sólo adquirirán juridicidad tras estudiarse a la luz de la ley aquellos elementos jurídicos que les confieren ese carácter. De allí que la ley defina posibilidades que están latentes en forma de derecho subjetivo y que se mantienen siempre en espera del acontecimiento para convertir la posibilidad en derecho individual objetivo. Los hechos jurídicos acreditados como tales dan lugar a los actos que se denominan también de igual manera, a los que se les conoce como aspectos doctrinarios o legales y por tanto están conformados por una o más manifestaciones de voluntad o de declaraciones emitidas por las partes humanas involucradas con el propósito de alcanzar un fin práctico que, tutelado por el ordenamiento jurídico, se convierte en resultado reconocido en esa misma categoría. Como puede apreciarse, el acto jurídico no es privativo del derecho civil, sino que puede estar presente en otras áreas del derecho a través de los contratos, el voto, los tratados, convenios, sin que se tengan que confundir
con el negocio jurídico, diferencias sobre las cuales, y ya para cerrar, haré algunas precisiones. En nuestra legislación, el acto que deriva del hecho jurídico como expresión de voluntad ocurre, se expresa en los documentos a modo de contenidos aceptados en los contratos, sean de compraventa, de préstamo, de alquiler, etc. Aún así entendidos, estos actos se deslindan del negocio jurídico, ya que estos últimos ocurren en una situación distinta y por ello están destinados a crear o modificar o extinguir una relación jurídica dependiente de la voluntad, la cual, conforme a la teoría del negocio jurídico, se constituyen en actos de conveniencia en los que un sujeto de derecho regula sus propios intereses en las relaciones con otros, pero con sujeción a las normas que el ordenamiento jurídico positivo dispone para determinar sus efectos típicos. Estas regulaciones, por lo general, son unilaterales, como las que ocurren en casos de renuncia a una herencia o del tipo bilateral recepticia, como la que acontece en casos de ofertas de empleo, condiciones que necesitan ser comunicadas para que surtan efectos jurídicos, adquiriendo carácter de irrevocable al ser dadas a conocer. Estos negocios jurídicos también pueden ser del tipo recepticios, cuando se dan casos como los de oferta pública de recompensa, irrevocables desde su inicio, pero que no ameritan ser notificados a todas las partes involucradas. Muchas gracias. El tema a tratar es sobre la clasificación de los actos jurídicos. Para iniciar debemos saber que el acto jurídico es un acto humano realizado consciente y voluntariamente por uno o varios sujetos, del cual nacen efectos jurídicos. Estos actos tienen distintas clasificaciones, pero la más aceptada doctrinalmente los clasifica en 8 formas distintas. La número 1, los actos positivos y negativos. El acto positivo es el nacimiento, modificación o extinción de un derecho y depende de la realización del acto, como por ejemplo la firma de un pagaré, la entrega de una suma de dinero, entre otros. El negativo es en el que la conducta jurídica consiste en una omisión o abstención del derecho. Tal es el caso de las obligaciones de no hacer. Ejemplo, el alquiler de una casa. El propietario debe abstenerse de perturbarlo en el goce de ella. En este hecho negativo, la abstención consiste en el cumplimiento de su obligación. Número 2. Los actos unilaterales y bilaterales. Son unilaterales cuando para su perfección requieren de la voluntad de una sola parte, que puede ser una sola persona, en el caso del testamento, o la voluntad de varias personas, pero que son una sola parte, pues su voluntad es expresada con el mismo sentido, como por ejemplo en el caso de las comunidades que son representadas por un vocero. Son bilaterales cuando requieren el consentimiento de 2 o más voluntades, como los contratos. Esta clasificación no debe confundirse con la de los contratos, que son unilaterales y bilaterales. Se llama unilaterales a lo que crean obligaciones a cargo de una sola de las partes, tales como el depósito o la donación, y bilaterales a aquellos que la crean para ambas, como la compraventa o el contrato de trabajo. Número 3. Actos entre vivos y última voluntad. Los actos entre vivos, los que su eficacia no depende del fallecimiento de aquellos de cuya voluntad emanan, como lo son los contratos. Cuando no deben producir efectos sino después del fallecimiento de aquellos de cuya voluntad emanan, se denominan actos de última voluntad o mortis causa, como lo son los testamentos. Número 4. Los actos gratuitos y onerosos. Los gratuitos son aquellos en que la obligación está a cargo de una sola de las partes y responden a un propósito de liberalidad, tales como los testamentos, la donación, la renuncia sin cargo a un derecho. En cambio, en los actos onerosos las obligaciones son recíprocas y cada contratante las contrae en vista de que la otra parte se obliga a su vez, como ocurre con la compraventa. La número 5. Los actos formales y no formales. Los actos formales son aquellos cuya eficacia depende de la observancia de las formalidades ordenadas por la ley. Son no formales aquellos cuya validez no depende del cumplimiento de solemnidad alguna. La número 6. Los actos patrimoniales y de familia. Los primeros son los que tienen un contenido económico y los segundos, en cambio, se refieren a los derechos y deberes de familia o extrapatrimoniales.
El número 7. Los actos de administración y de disposición. En el acto de administración solo se transfiere la tenencia, el uso. Por ejemplo, el arrendamiento. Este acto nos saca de la esfera de actuación del sujeto al bien en cuestión. En los actos de disposición se transmite el dominio, la propiedad de la cosa. Por ejemplo, la enajenación y el gravamen. Y el número 8, los actos abstractos de causa y causados. El acto abstracto constituye una declaración de voluntad que revela el ánimo de generar efectos jurídicos. Estos nos llevan la causa incorporada en sí. Ejemplo, el giro de una letra, que conteniendo una obligación de pago es independiente de su causa. Y el acto causado tiene una causa evidente y notoria, como por ejemplo el arrendamiento o alquiler. Gracias.